Hola, soy José Casabona y esto es Decimonónicos, un podcast de historia dedicado al siglo XIX. A estas alturas del otoño, el sol ya cae pronto, ya hay olor a castaña asada y olor a chimenea. Y las campanas resuenan en pueblos y ciudades porque estamos en las vísperas de la Noche de Difuntos. Y hoy, esta noche, os propongo un desafío. Un viaje sonoro tan inquietante como mágico donde conoceremos decimonónicos y decimonónicas muy interesantes y también lugares maravillosos. No estaremos solos en este viaje, porque en el episodio de hoy tendremos la presencia de las voces ya tristemente desaparecidas de Paco Raval y Juan José Plans. También escucharemos a Francés, mujer de un diplomático español en México, y comenzaremos lo que espero sea una larga colaboración con María Rey, autora del blog La Casa Victoriana. Ella nos contará cómo se celebraban las celebraciones de difuntos en el ámbito anglosajón. Estás escuchando Decimonónicas. Nuestra primera parada es un observatorio astronómico en Alemania, en la zona de Turingia. Un sitio atípico para hablar de la muerte y de difuntos, y tal vez os parecerá paradójico que en vez de mirar hacia abajo, donde están enterrados los muertos, os proponga mirar hacia arriba, donde están las estrellas. Pero no es una estrella lo que buscamos, ni un satélite, ni un planeta, sino un asteroide muy especial. En este observatorio astronómico, un astrónomo, Freimond Borgen, descubrió el asteroide 10849. No era de los más grandes ni de los más peligrosos para la Tierra, pero su importancia proviene de otra cosa, de su segundo nombre, ya que el nombre completo de este asteroide es 10849 Koch. Sí, este asteroide fue bautizado como homenaje al decimonónico médico alemán Robert Heinrich Hermann Koch. A lo mejor no suena mucho, pero si os hablo del bacilo de Koch, y si en vez de hablaros del bacilo de Koch os digo el nombre científico, seguro que os sonará del todo. El nombre del bacilo es Mycobacterium tuberculosis. Robert Koch descubrió la bacteria de la tuberculosis en 1882. En el siglo XIX, hablar de tuberculosis era prácticamente sinónimo de muerte. Os voy a dar un dato. Todos los años en Italia morían unas 80.000 personas a causa de esta enfermedad, que por entonces no tenía cura. La tuberculosis era también llamada tisis, mal del rey, peste blanca o plaga blanca. Se llegó a romantizar, considerándose como una enfermedad de intelectuales, y marcó de arriba abajo la sociedad, la expresión artística y su relación con la muerte. Lo cierto es que cuando aparecía en un hogar, el drama era demoledor. Con impotencia, los familiares del enfermo veían cómo este mal atacaba a los pulmones, dejaba al enfermo consumido en vida y lo llevaba casi irremediablemente a la tumba entre fiebre y estertores. Poco se podía hacer, solo a veces mejorar la calidad de vida del paciente trasladándolo a un lugar especial, un lugar que tuviese altura, que estuviese bien ventilado y con aire puro. Y así es como nacieron los preventorios o sanatorios, o también conocidos como casas de sanación. Estos fueron edificados ex proceso, pero también fueron reutilizados viejos palacios o monasterios situados en zonas montañosas. Y en uno de ellos está la siguiente parada de nuestro viaje, el monasterio de Veruela, a pies del sistema ibérico en la provincia de Zaragoza. A este monasterio
fue a parar nuestro siguiente decimonónico, en 1864, Gustavo Adolfo Bécquer. Bécquer, aquejado de tuberculosis, vio empeorar su enfermedad hasta el punto de tener que buscar refugio a la sombra del Moncayo. En una oscura celda, iluminada quizás por la débil luz de una vela, el escritor sevillano tuvo una fiebre creativa que dio a luz los renglones más inspirados de la literatura romántica. Y allí, en esa celda, nació El Monte de las Ánimas. La noche de difuntos me despertó a no sé qué hora, el doble de las campanas. Su tañido, monótono y eterno, me trajo a las mientes esta tradición que oí hace poco en Soria. Intenté dormir de nuevo. Imposible. Una vez aguijoneada, la imaginación es un caballo que se desboca y al que no sirve tiarle de la rienda. Por pasar el rato, me decidí a escribirla, como en efecto lo hice. Bécquer tuvo que estar recluido en la provincia de Zaragoza, alejado de las grandes ciudades, durante más de un año. Quizás aquellos aires del Moncayo sirvieran para aumentar un poco sus años de vida, pero por desgracia el poeta moriría en 1870. Fue primero enterrado en Madrid y posteriormente en Sevilla. Las últimas palabras que se le oyeron en su postrera agonía fueron todo mortal. Quizá en su último aliento deseaba expresar la inevitable impermanencia que debemos sufrir los seres humanos. Bécquer fue enterrado en un panteón de personas ilustres, y ese panteón nos trae a la memoria el que aparece en la obra de teatro Don Juan Tenorio, y será ese panteón la siguiente parada en nuestro viaje. Se trata de un panteón ilustre, levantado en donde antes había un palacio, repleto de esculturas del mejor de los mármoles y escenario del arrepentimiento postrero del libertino Don Juan. Fue un mal negocio para Zorrilla, pues vendió muy baratos los derechos de la obra, arrepintiéndose de ello toda su vida. El título completo: Don Juan Tenorio, drama religioso fantástico en 2 partes. Y esta obra se convirtió en una tradición teatral que dura hasta hoy en día. En todas las grandes ciudades, la representación de Don Juan forma parte de la celebración de las jornadas de difuntos. Se tiene constancia de que en Madrid, del siglo XIX, al menos 5 teatros la representaban los días 31, 1 y 2. Podemos hacer o recrear, si cerramos los ojos, una estampa del Madrid decimonónico, repleta de coches, cocheros, carros, a las puertas de estos teatros, grupos de damas enlutadas y apuestos caballeros acudiendo al teatro, procurando, eso sí, no pisar las deposiciones de las monturas, aunque el volumen de excremento de caballo a las puertas de los teatros fue siempre la mejor medición del éxito de la obra. Don Juan Tenorio, siendo una obra religiosa y sobrenatural sobre la temática de la muerte y la futilidad de los placeres terrenales, iba como anillo al dedo para estos días. Don Juan hace gala de su promiscuidad y sus capacidades de conquista. Todo ello sin Instagram ni Tinder. Y el que mejor lo ha representado, sin lugar a dudas, a lo largo de la historia, por supuesto, es Paco Raval. Por Dios que sois hombre extraño. ¿Cuántos días empleáis en cada mujer que amáis? Partid los días del año entre las que ahí encontráis. Uno para enamorarlas, otro para conseguirlas, otro para abandonarlas, 2 para sustituirlas y 1 hora
para olvidarlas. Dejemos a Zorrilla y a su Juan Tenorio, salgamos de este panteón húmedo y frío y veamos lo que hacen nuestros antepasados en las visitas a sus muertos. Para empezar, les tocaba darse buenas caminatas, porque los cementerios ya estaban construidos en las afueras. Las epidemias de cólera que se fueron repitiendo a lo largo de los años hicieron que las autoridades prohibieran los enterramientos intramuros dentro de las ciudades. Esto supuso la disposición de múltiples cementerios civiles que pueden considerarse hoy en día verdaderas obras de arte. Hay un listado enorme de cementerios turísticos de aquella época, donde quizás el más conocido por los amantes de la cultura victoriana sea el Highgate de Londres. Pero al otro lado del charco, en la Ciudad de México, tampoco se libraron del cólera y por ello, en 1820, se decidió el enterramiento en los 7 cementerios con los que contaba la ciudad. Durante las celebraciones de difuntos, visitarlos allí, en México, se convirtió en un verdadero paseo, puesto que, habiendo sido reformados o recién inaugurados durante este siglo, eran considerados bellos por sus monumentos, por sus calzadas arboladas y las flores aromáticas. Escritores de la época registraron esta costumbre muy mexicana de visitar los panteones en familia. Y es en este México de las calaveritas donde nos encontramos a la siguiente decimonónica de hoy, Frances Erskine Inglis, insigne escritora, intelectual, que influyó en ciencias como la sociología y la antropología. Uno de sus méritos fue describir la realidad de las mujeres indígenas. Las observó con especial fascinación y a través de ellas definió muchos rasgos del modo de ser indígena. La autora quedó admirada por el amor de éstas hacia sus hijos, la desgraciada generalización de los malos tratos de los maridos a sus esposas y el decisivo papel de las mujeres indígenas en la sociedad mexicana. Frances, esposa del diplomático don Ángel Calderón de la Barca, fue testigo de estas celebraciones de los días de muertos y nos dejó por escrito, en 1843, este magnífico testimonio. El domingo último fue la fiesta de Todos Santos. En la tarde de este día nos paseamos bajo los portales para ver las luminarias y los numerosos puestos cubiertos de ringleras de calaveras de azúcar, enseñando los dientes y ofreciéndose a la tentación y gusto de la chiquillería. Suele ir la gente en esta ocasión muy bien vestida. Gritaban las viejas mujeres en los puestos con perseverante y destemplada voz: ¡Calaveras, niñas, calaveras! Pero también había animales de pura azúcar, de todas las especies y suficientes para formar un arca de Noé. Abandonamos ya las calaveras, los dulces y las flores olorosas y volvemos a saltar el charco. Regresamos a la vieja Europa y allí, en el dintel de una puerta victoriana, nos espera nuestra amiga y colaboradora María Rey. Hola, soy María Rey, la propietaria de la Casa Victoriana, esta casa virtual que abrió sus puertas ya hace alrededor de 10 años para reunir a todos aquellos anacrónicos que querían compartir arte, literatura, curiosidades, sociedad, ciencia, moda y todos aquellos hitos y nombres que nos aportó un siglo tan fascinante como el siglo XIX. En el mundo anglosajón del siglo XIX, las celebraciones de difuntos estaban marcadas por el llamado All Hallows Evening, o más conocido como Halloween. María nos cuenta que aquel Halloween decimonónico era bastante diferente al de la actualidad. En el Halloween decimonónico, y más concretamente en la segunda mitad del siglo XIX, bajo el reinado de la reina Victoria, como en muchas otras tradiciones victorianas, se mezclaba lo religioso, principalmente la tradición cristiana,
con lo pagano. No olvidemos que el origen de Halloween son las tradiciones celtas, irlandesas y escocesas principalmente. También convivía lo solemne, el respeto por los difuntos, con las supersticiones y el ansia de contactar con los espíritus, y por ello había una mezcla y un pozo de seriedad adulta para dar paso a una algarabía juvenil. Las fiestas de Halloween eran como cualquier otra reunión victoriana, pero con los protocolos más relajados, ya que estaba destinada a los más jóvenes de la casa. Contrariamente a lo que asumimos hoy, Halloween no era una festividad en la que la gente se disfrazara como norma general. Los disfraces se dejaban para las fancy balls o para las charadas, y en este tipo de bailes los victorianos sí que ponían todo su empeño en lucir disfraces muy elaborados y muy originales. En Halloween, por el contrario, no verías por las calles victorianas ni por las zonas rurales personas disfrazadas de monstruos ni otros seres maléficos. Ocasionalmente los niños podían llevar algún complemento como una capa de mago, un sombrero de bruja o una sábana con 2 agujerillos para los ojos para hacer alguna aparición fantasmal, pero poco más. La costumbre de disfrazarse aparece en el Halloween americano o, para hablar con propiedad, en el Halloween estadounidense del siglo XX. Preparar una fiesta de Halloween era un trabajo difícil. Es más, una tarea ardua que comenzaba a planificarse con días e incluso semanas de antelación. Habitualmente eran las mujeres de la casa las encargadas de prepararla. En una sociedad con los roles tan definidos, la casa y los niños eran responsabilidad de las mujeres, y para poder entender cómo funcionaba debemos intentar ver estas cosas dentro de su contexto. Una buena anfitriona siempre organizaba la cena y los juegos con la antelación suficiente, supervisando desde el menú hasta los disfraces. Asimismo, consultaba revistas, catálogos. Los victorianos eran muy aficionados a los catálogos. Podemos decir que esos catálogos eran el Pinterest de todo victoriano, y también otras publicaciones como revistas femeninas que también existían en la época para descubrir qué tejidos, qué motivos, qué recetas estaban de moda. Y también los pasatiempos más populares, la decoración más impactante para que la fiesta fuera un éxito total. La anfitriona debía de conocer de antemano las relaciones y los gustos de sus invitados, con el objetivo de organizar menús, lugares en la mesa y conseguir que todos los comensales se sintieran cómodos. No olvidemos que a las fiestas de Halloween acudían niños y jóvenes, por lo que la noche tenía que tener momentos de diversión para cada grupo, y había que tener mucho cuidado donde sentábamos a cada uno o con quién emparejábamos o en qué grupo se metían, para tratar de que todo el mundo se sintiera cómodo y nadie se sintiera ofendido por posibles rencillas que pudieran existir. Para tratar de hacerlo de la mejor manera posible y además de una manera divertida, la anfitriona dispersaba a los invitados por diferentes estancias de la casa y les entregaba a cada uno el cabo de un ovillo de lana. 2 cabos de lana pertenecían al mismo ovillo, y el juego consistía en encontrar a la persona cuyo ovillo coincidiese. Para dificultar el encuentro, el largo ovillo se había enrollado en muebles, extendido por las habitaciones, entremezclado con los ovillos de otros participantes, todo con el fin de que los propietarios de los ovillos tuvieran que recorrer toda la casa y se divirtieran encontrando a su pareja. De todos modos, había trampa. La propietaria nunca dejaba nada al azar, encargándose de que el mismo ovillo, los 2 cabos del ovillo, no pertenecieran a comensales, a asistentes que pudieran tener algún problema entre ellos, y que si tenían que sentarse juntos o compartir la reunión pudieran, como dijimos antes, no solo sentirse incómodos ellos, sino a todos los demás. No había esa función de vamos a llevarnos todos bien, vamos a perdonarnos, no. Las rencillas ya se arreglarían después. Lo importante es que la fiesta no fuera un fracaso. Se había que hacer trampa con los ovillos, se hacía trampa con los ovillos, y que todos disfrutaran de la mejor manera posible. Una fiesta exitosa debía de tener una decoración espectacular. Contrariamente a la época actual, donde el plástico y el papel son los reyes de la decoración, los victorianos preferían decoraciones naturales compuestas por mazorcas de maíz, hojas y tallos de maíz también, calabazas de diferentes formas, algunas comestibles y otras simplemente decorativas, que portaban velas o tenían terroríficas caras talladas en ellas. Con ramas secas se hacían esqueletos que se cubrían con paños de algodón o muselina de color blanco
y se colgaban del techo como si fueran fantasmas. Además, había farolillos cubiertos con delicadas telas de diferentes colores para proporcionar la atmósfera necesaria para la noche mágica. La manzana era la fruta reina de Halloween. Toda la casa olía a manzanas, ya fuera en compota de manzana, en relleno de una tarta, y adornaba todas las mesas con el color rojo de las manzanas caramelizadas que tanto le gustaban a los niños. Y por supuesto, como no podía ser de otra manera, se llenaba todo de flores. Las flores del otoño eran otras de las grandes protagonistas de la decoración. Begonias, pensamientos, crisantemos, dalias, todas ellas estaban presentes en las mesas, en bonitos jarrones o en guirnaldas decorativas. Además de una decoración espectacular, una distribución adecuada de los grupos y una organización del mobiliario y elección de las estancias o bien del exterior, la anfitriona victoriana también tenía que vérselas con confeccionar un menú adecuado para todos los invitados. Recordemos que en estas fiestas había desde los chicos más jóvenes a jovencitos y adultos, y había que tener un menú adecuado para cada uno de los grupos de edad. Para ayudar a las anfitrionas y que no se rompieran demasiado la cabeza, la revista Ingalls Home, por ejemplo, proponía en 1891 una idea de menú para una fiesta de Halloween. Y atención, porque no era precisamente sencillo, ni tampoco frugal. Este menú que recomendaba la revista Ingalls Home estaba compuesto por ostras, emparedados, bocadillos, pavo asado relleno de castañas y fiambres fríos. Todo ello con diferentes acompañamientos: ensalada de lengua de vaca, col, almendras tostadas, aceitunas y compota de manzana. Ya hasta me trabo con tanta comida. Además de todo ello, los postres tenían que ser abundantes y deliciosos. La idea de menú de Ingalls Home era tarta de calabaza, pasteles de frutos secos, pan de nueces, helados y diferentes cremas dulces. Pasas, frutas caramelizadas, café para los mayores y una taza de chocolate caliente para los más jóvenes. Todo ello para componer un menú de una cena exitosa que podía gustar a todos independientemente de su edad. El mejor colofón a estas fiestas de Halloween era la hora de los juegos. Estos juegos consistían en una serie de divertimentos que organizaba la anfitriona para entretener tanto a los niños como a los mayores de la casa. La diversión de algunos juegos realizados con agua y manzanas gustaban a todos y hasta los adultos se atrevían a participar. Para los más jóvenes, para los jovencitos, se reservaban juegos y rituales que predecían el futuro amoroso. Estos incluían dosis de magia, historias de fantasmas y espíritus y hechizos escalofriantes, todos con sus cánticos que se recitaban al mismo tiempo que se realizaban los juegos. Curiosamente, la frase más famosa de Halloween, trick or treat, el truco o trato, no era muy popular entre los juegos victorianos, aunque sí se hizo tremendamente popular posteriormente, sobre todo en el Halloween estadounidense. Cuenta la tradición que si nos dicen truco o trato, siempre debemos escoger el trato, ya que en el caso de no aceptarlo, Jack-o'-lantern, un ser maligno con cuerpo humano y cabeza de calabaza, podría maldecirnos. Según cuenta la leyenda irlandesa, un borrachín llamado Jack, y apodado Jack Stingy, engañó al diablo para que pagara su bebida, atrapándolo en una moneda. Pero el diablo, mucho más astuto que Jack, se vengó y condenó a su espíritu durante toda la eternidad a vagar por la tierra. Para poder seguir enredando la tierra, Jack coloca dentro de un nabo tallado un carbón ardiendo, creando el malvado personaje de Jack-o'-lantern. Si no aceptamos el trato, tendremos que vérnoslas con él. Por eso, ante un trick or treat, siempre el trato. Y hasta aquí llega nuestro viaje que ha recorrido las celebraciones de difuntos. Seguramente, si aún no te has dormido,
estarás escuchando este programa en Spotify, en iVoox o en YouTube. En todas esas plataformas puedes dar a me gusta y dejar tu comentario. Si lo haces, nos estarás ayudando un montón. Muchas gracias y hasta el próximo episodio.